Influencias, copias... Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo vengo a hablarte de algo muy curioso que me ha pasado esta mañana, y es que a Claudia y a mí nos han invitado a ir a los premios Max, y a mí me gusta mucho el logotipo de los premios Max, que es una manzana con un antifaz. Además, yo ya sabía que era una obra de Joan Brossa, que es un poeta visual catalán, además que por ahí por la estantería tengo libros de él, me interesa mucho, pero algo me reconcomía dentro de mi cabeza y digo... Tengo que coger el libro de Magritte porque no sé por qué, voy a desayunar con Magritte. ¿Y qué ha pasado? Pues que me ha venido un ataque surrealista del subconsciente y he visto lo que iba buscando de manera intuitiva, y es que La manzana con el antifaz no es una obra de Joan Brossa, o al menos no es una obra original de él, era una obra de Magritte. Oui, en effet, je crois que il y a un sentiment familier de la poesía. Además es que a mí Magritte me gusta mucho, pero desde siempre. Mira si me gusta que en mi academia, en Crea 13, tengo pintada en la puerta una de sus obras, la paloma con el fondo ese del cielo. Mira, ¿lo ves? Aquí está pintado en la puerta y esto es Crea. Y me interesa mucho porque creo que es muy imaginativo. Sus obras tienen muchísimas lecturas, son pinturas y dibujos que no se me agotan nunca y que me gusta enseñarle a la gente, porque siempre de esas mismas imágenes, depende de quién la vea, saca un significado distinto. Son cuadros infinitos. He leído en la web de los premios Max que Brossa decía de esa escultura, de ese trofeo que él había diseñado, que la manzana parece una cabeza que tuviese un antifaz. Y que claro, la manzana simboliza un fruto pecaminoso, pero a la vez es frívolo. Para él es como un símbolo del teatro. Pero es que Magritte ya creó esta imagen a mediados del siglo XX, por los años 50, por ahí. No pas d'une manière rationnelle, pas d'une manière logique, mais une correspondance poétique. Y no solo pintó cuadros con manzanas con antifaz, también llegó a hacer hasta una esculturita, prácticamente lo que es el trofeo de los premios Max. Que yo no digo que esté mal, ya digo, copiar, inspirarse, hacer algún tipo de homenaje, como siempre le ha hecho mi amigo Luis Eduardo Aute a Magritte, con su sirena varada, esa sirena invertida tan interesante que él pone en las portadas de sus libros. También la dibuja en sus cortos, en sus animaciones, pero él le da crédito. Allí donde me quieran, de ese país seré. No sé si Brossa llegó a decir alguna vez que esa manzana pues era de Magritte y no era de él. Yo no lo he encontrado, por lo menos. Además que el motivo de la manzana para Magritte era muy habitual en sus obras. Tiene un cuadro, por ejemplo, de una manzana gigante metida en un cuarto que me gusta mucho porque le ha cambiado la dimensión a ese objeto cotidiano y da una sensación de agobio descomunal. Pero él también usa eso de poner el objeto más grande de lo habitual, por ejemplo, en otro cuadro en el que aparece una rosa también gigante en una habitación. Es un recurso que él va utilizando, pero no pone cualquiera. Para mí están muy bien elegidos, pues significan una cosa u otra. Una de mis imágenes favoritas en esa serie es en la que se ve una ventana de una casa y dentro de esa ventana se ve otra casa. Esta obra para mí habla de los secretos, de la intimidad, de ese instinto que tenemos las personas de querer saber todo lo que pasa detrás de la ventana, y muchas veces detrás de la ventana hay otra casa, otro universo. También usa la manzana en este cuadro, Hijo del Hombre, en el que esta fruta sirve para borrar la identidad de una persona. Nunca sabremos realmente quién está detrás de esa manzana. A mí me parece toda una reflexión filosófica sobre el ser humano, el qué hay detrás de las cosas, porque cada uno de nosotros percibimos a la misma persona de manera distinta. A veces yo tengo una percepción de alguien que conozco muy diferente a la que tiene otra persona. Y de nuevo este recurso Magritte lo usa varias veces en su trayectoria. Pero como dije antes, muy sabiamente, en esta ocasión pone flores en la cabeza de una señora con un paraguas y un vestido. ¿Cómo será esa señora? ¿Qué cara tendrá? Evidentemente la flor es un objeto muy bello, que huele bien, puede evocar la primavera, y la primavera es la juventud. Es decir, sin enseñarnos mucho, nos está enseñando demasiado. Y también utilizó la manzana en 1964 para hacer este cuadro. Esto no es una manzana, que bueno, te recordará a su famoso cuadro, el que creo que conoce prácticamente todo el mundo, que es Esto no es una pipa, que además Esto no es una pipa es del año 1928-29, es anterior. ¿Y qué nos dice esta obra? ¿Qué es este cuadro? Pues nos está diciendo que eso que estamos viendo pintado
no es un objeto, no es una pipa, porque el mismo Magritte explicaba que tú a esa pipa no puedes rellenarla. Pero ¿cuál es la verdadera pipa? ¿La real, la pintada o la definición de la pipa? En 1965 Joseph Kosuth cogió esta idea de esto no es una pipa e hizo la obra Una silla, tres sillas, donde nos muestra este mismo pensamiento filosófico. Por una parte tenemos la imagen de una silla, después tenemos la silla, el objeto silla y la definición del diccionario de la silla. Pero ¿cuál es la silla? ¿Cuál de las tres es la silla de verdad? Que a todo esto la obra de Kosuth me parece una reinterpretación de la obra de Magritte y es en parte útil en este caso, porque sí es verdad que aunque es una obra de en parte, nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace cuestionarnos cosas, pero copiando a Magritte, evidentemente. Pero sin duda, una de las obras que más me gusta de Magritte es El imperio de las luces. Y parece un paisaje normal, ¿no? Una casa así, con una lucecita en la ventana. Pero, ¿qué tiene esto de especial? ¿Qué tiene esto de extraño? Pues esta es una imagen completamente de fantasía, porque la casa está en un paisaje nocturno. Sin embargo, el cielo es de un paisaje diurno. O sea, en un mismo cuadro se dan el día y la noche, juntos en la misma pintura. Esto que en la realidad no puede ocurrir, se puede pintar, se puede crear. Esto es hacer arte. Y además hay otro dato, y es que Magritte, antes de morir, estaba pintando un cuadro que lo dejó inacabado. Y era una versión que le habían encargado de este cuadro. No era exactamente igual, pero tenía la misma idea. La casa de noche y el cielo de día. Y tú te preguntarás, ¿por qué Magritte pintaba así tan mal, ¿no? O tan plano, con una paleta tan reducida? Que esto al principio a mí me chocaba, ¿eh? Pero después lo he llegado a comprender. Por una parte, Magritte estuvo trabajando mucho en publicidad y cartelería, con lo cual esto ya marcó un poco su estilo. Y por otro lado, tiene sentido que pintase los cuadros así, porque si los hubiese pintado de manera muy realista o hiperrealista, creo que el mensaje hubiese perdido, porque nos hubiésemos fijado más en la fuerza de la pincelada, en la energía del color y todo esto, más que en el mensaje en sí, porque Magritte no se consideraba un artista. Bueno, él lo decía siempre, que le daba coraje que le dijeran artista. Él se definía a sí mismo como un hombre que piensa y que muestra sus pensamientos ilustrándolos. El utilizar una manera de pintar tan anodina es similar a lo que ocurre en la imaginería sevillana, por ejemplo. Los Cristos y Vírgenes de los Pasos no son muy realistas, porque tú imagínate una persona crucificada, sangrando, desnuda, si encima la haces hiperrealista, la gente se espantaría, se asustaría muchísimo. Por eso muchas veces no se entiende que parezcan muñecotes. Bueno, aunque algunos parecen más muñecotes que otros, evidentemente. Me refiero a que, dependiendo de lo que quieras comunicar, puedes usar una manera de pintar u otra, una manera de modelar u otra. Por ejemplo, esto ocurre en este cuadro, El asesino amenazado, en el que se ve una escena donde un hombre ha asesinado a una mujer y él está tan tranquilo pensando que nadie lo ha visto, va a poner música en el gramófono y esa es su realidad. Pero ¿qué pasa detrás y delante de esa escena? Pues que hay un montón de hombres que lo van a capturar en ese momento. Y a mí me parece eso muy interesante. Me hace pensar mucho en cómo cada uno percibe la realidad. También me gusta mucho este cuadro de la niña comiéndose a ese pájaro tropical y alrededor de ella también hay otros pájaros tropicales. Cómo nos muestra Magritte una infancia que no tiene nada que ver con lo suave, con la inocencia, con un gesto parsimonioso. La niña está mordiendo ahí un pájaro. ¿Y qué pasaría si Magritte hubiese pintado esto de manera hiperrealista? Pues que quizás hubiese sido demasiado explícito. Pero vamos, que todo es cuestión de gusto. Hay gente que le gusta todo tipo de cosas. Yo de todas formas siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue. También me gusta mucho la idea de este cuadro, Reproducción prohibida. Me hace pensar mucho en las pesadillas, en cómo tú te puedes mirar en un espejo y no verte. E incluso, de nuevo aquí Magritte nos vuelve a hablar de la identidad, pero le da una vuelta. Él usa muchos espejos en sus obras. O esta otra obra, Clarividencia, que también me encanta, y se ve cómo el pintor está mirando un huevo, pero está pintando un ave. A mí esto me parece una reflexión sobre la creación misma. Los artistas ven más allá, aunque estén mirando una cosa, en su cabeza se produce otra y eso es lo que plasman en el cuadro. Y además, ¿qué está pintando el pintor? Un pájaro, que es el símbolo de la libertad, ¿no? El pájaro que vuela por todos los sitios. También me hace mucha gracia una foto de Magritte donde se le ve a él
pintando ese mismo cuadro, o sea, se produce una imagen doble y ya la propia fotografía se convierte en una obra más. O esta otra obra de 1940, El mal de ausencia, donde se ve un hombre mirando por un puente y este hombre a su vez tiene alas negras y un león descansando tranquilamente. Están como desubicados. Y es que esto me recuerda mucho al cuadro del Grito de Munch, que también está compuesto por un personaje que grita al ver el abismo, ¿no? El abismo de la locura. En esta imagen un poco surrealista, donde el león está descansando tranquilamente en el puente y el león simboliza la furia, la fuerza, el rey de la selva, las ganas de hacer cosas incluso. Y el hombre, que tiene unas alas negras, parece un ángel oscuro, está mirando por ese puente y parece que está pensando precisamente en eso, en la libertad, en salir volando. Este cuadro también me gusta bastante, ¿eh? Que por cierto, no sé si sabes que Magritte pintaba en el salón de su casa e incluso muchas veces pintaba en smoking. No se manchaba el tío, porque decía que la pintura estaba hecha para acabar en el lienzo y no en la alfombra. Y es verdad que muchos amigos que lo conocieron fueron a su casa y vieron que efectivamente la alfombra estaba siempre limpia, no había ni una sola mancha de pintura. También Magritte tuvo una relación con la muerte algo extraña, porque su madre se suicidó cuando él tenía 13 o 14 años. Su padre era sastre y comerciante de tela y su madre costurera. Y la madre no estaba muy bien porque ya intentó suicidarse varias veces y en una ocasión salió por ahí, se llevó 2 o 3 días fuera, se tiró al río Sambre y se la encontraron muerta ahogada. Yo no creo que tenga nada que ver, pero sí es cierto que tiene varios cuadros donde se ven tumbas, guiños a obras clásicas como la de Manet, por ejemplo, o la de David. Las obras de Magritte tienen mucho que ver también con la publicidad. Hay un cuadro que también me gusta mucho, en el que se ve un paraguas abierto y un vaso de agua encima. Y a esta imagen estoy seguro que tú ya le has encontrado muchísimo significado. Aunque es verdad que a Magritte no le gustaba que la gente encontrase significado a sus obras. De hecho, le daba un poco de coraje. Bueno, a él le daban coraje muchas cosas. A mí me hubiese gustado conocerlo. Y del cuadro de los amantes, ¿qué me dice? Este cuadro, esta imagen se ha representado 20.000 millones de veces en muchísimos sitios, ha inspirado a muchísimos artistas a hacer obras similares. Estas dos cabezas de los amantes envueltas en tela blanca y besándose, ese velo que oculta el amor verdadero, o incluso ese velo sin el cual no existiría el amor, el velo necesario. Este es uno de los libros que tengo de Magritte, que está muy bien, es pequeñito, reproduce muchas de sus obras y es un libro básico con el cual puedes adentrarte en el mundo Magritte. Y es que yo me podía pegar hablando de Magritte aquí días y días porque tiene muchísimas obras interesantísimas. Pero mira, voy a hacer una cosa, si tú me regalas un like, yo te regalo otro vídeo de Magritte. ¿Qué te parece? Oye, que por cierto, ¿dónde están los gatos? ¿No han salido? Cubin, Pullman, están dormidos, ¿te lo enseño? Venga, va. Mira, aquí está su palacio, el ojo del bosque. Y mira, hola Cubin, Cubin, y Ullman está allí en su casita. Ullman, a ver. Ullman, es una dormilona. Esto parece una mano humana, ¿qué sé? ¿Qué dedos? ¿Qué deditos tiene? Ullman. Oh, Ullman no quiere salir. Ullman, la misteriosa. Hola. Ullman, ¿te has despertado? Hola. ¿Dónde vas? Hola. Qué máquina es. Cubin. Está adentro. Ella en su castillito. ¿Y el Cubin qué? Cubin. ¿Qué haces ahí, Cubin? ¿Que estás en tu casita de papel o en tu castillo de cartón? Chan, 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 chan. Parece que estás en un rascacielos, Cubin. Vaya dos. Están vigilando la ciudad. Qué bonito. ¿Dónde va la Ullman? Mira cómo baja. ¡Qué máquina! Hola, Ulmi. Mira, verá, atención. Mira, Cubin Ullman. Le encantan las bolas de papel. Mira, mira, mira cómo se lo lleva. Adiós.
aquí con su dios Ganesh, ellos aquí rezando. ¿Qué hacéis? Dios.